Bien, hola jóvenes, como les prometí, este es el video donde vamos a explicar el tema de las prestaciones laborales de las dos personas. Yo voy a explicarle el primero y ustedes van a elaborar el segundo con los datos del lugar. En la mayoría de estas cosas, ¿verdad? Están en las guías, por lo que también cualquier duda, consulta se puede realizar, ¿verdad? En la guía. Entonces, vamos a iniciar con el primer caso. El primer caso me dice que licenciado Ramón Pérez, gerente, cargo de gerente, ¿verdad? Y un sueldo de 80.000 pesos. Inició el 1 de marzo del 2012 y salió en junio del 3 del 2018. Pero ¿qué pasa? Esta persona recibió sus últimas vacaciones y fue preavisado. Entonces, si fue preavisado, obviamente no le vamos a pagar el preaviso y como recibió sus últimas vacaciones, tampoco le vamos a pagar las vacaciones. Al contrario de este caso, ustedes saben que sí tienen que realizar el segundo. Entonces, vamos a ver este caso. Bien, entonces, este cuadro se lo pongo aquí, no lo tiene la práctica, pero se lo pongo aquí, eso lo vimos en el encuentro también, para que ustedes sepan a qué se le puede calcular TCS y a qué no. Entonces, en el primer caso, que es el empleado Ramón Pérez, ¿verdad? Completamos los datos del lugar, ¿cierto? ¿Verdad? Sabemos ya que es desahucio. La fecha de ingresos ya la vimos, que es el 1 de marzo, 1 de marzo del 2012. No, aquí no tenemos antigüedad. No, fecha de salida primero. Vamos a ponerlo así para que podamos calcular la antigüedad del 2018. Entonces, si ustedes se fijan, del 2012 al 2018, 1 de marzo al 1 de marzo del 2018 serían 6 años, ¿verdad? Entonces, marzo, abril, mayo, junio serían 6 años, 3 meses y 3 días. 3 meses y 3 días. Correcto. Aquí 6 años, 3 meses y 3 días de labor. Ok, entonces, último salario, 80.000. Yo de todas formas se lo puse a ustedes de manera directa de que les calcule el salario diario por acá. Pero bueno, miren, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, al momento de calcular las prestaciones laborales de una persona, un empleado, es calcular el salario diario. Ustedes saben cómo hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si el salario son 80.000, yo voy a dividir los 80.000 entre 23,83, que eso sé que ustedes saben cómo elaborarlo porque lo explicamos. Entonces, el salario diario de esa persona son 3.357,11. Entonces, acordamos que no le vamos a pagar preaviso porque fue preavisado. Entonces, ¿qué pasa? Cesantía. Sí hay que pagarle cesantía al colaborador, ¿verdad? Sea preavisado o no, se le debe de pagar su cesantía. El tema de cesantía, todos esos conceptos, ¿verdad? Están en las guías, bien detallado todo. Y vimos parte de eso. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Le pongo aquí debajo también un documento donde le dice a ustedes cuáles son los días que deben de pagársele al empleado por concepto de cesantía y preaviso. Entonces, como este es un empleado que tiene 6 años, 3 meses y 3 días, cae en este rango de la cesantía, ¿verdad? ¿Qué me dice? Que se le debe de pagar después que pasa de 5 años, 23 días por cada año laborado. Entonces, y se le debe de pagar 6 días cuando tiene entre 3 y 6 meses. Entonces, ¿qué yo hago? Si son 23 días por cada año laborado y tiene 6 años, son 23 días por cada año laborado y tiene 6 años.
Si yo multiplico, ¿verdad? Recuerden que son 23 días por cada año. ¿Cuántos días son? 138 días, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Me dice que de 3 a 6 meses son 6 días. Entonces, 138 más 6, ¿cuánto es? 144. Entonces, el precio de la hora, el precio del día, perdón, que lo calculamos son 3.357,11. Miren lo que es el salario diario. Y aquí hicimos el cálculo, ¿verdad? Que son 23 días por cada año. Como de los años son 138 más los 6 días de los 3 meses. Entonces, ¿qué me está diciendo que automáticamente me hace el cálculo? Perdón, no es aquí que va, es aquí. Recuérdense que el preaviso no se le paga. No se le paga preaviso porque fue preavisado. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí, jóvenes? Yo lo que estoy haciendo aquí es multiplicando la cantidad de días de cesantía por su salario diario. Me da un total de 483.423,24. Recuérdense que él tomó las vacaciones por lo que no se le paga, o sea que esto no va. El tema de los días laborados, habíamos acordado que se iba a calcular la regalía, ¿verdad? No es hora extra, no tiene la regalía, eso sí debe de calcularse. Entonces, jóvenes, también esto lo tenemos en la guía. ¿Cómo el empleado no tomó vacaciones? Debe de hacérsele el pago de sus vacaciones. Después que el empleado pasa de 5 años en, déjame ver. Sí, sí, así mismo es regalía. No, perdón. Aquí no tiene vacaciones, o sea que eso no lo vamos a tomar en consideración. Es la regalía. Entonces vamos a ver cuánto debemos de pagarle de regalía a este empleado. Bueno, este empleado, el último año, como lo despedimos en junio, duró 5 meses laborando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como duró 5 meses laborando, yo voy a multiplicar su salario por 5, porque fueron 5 meses que duró laborando, ¿cierto? La salario. Recuérdense que este es el último año que le estamos calculando, meses. Entonces, 80.000 por 5, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esos 400.000 pesos. Recuérdense que las prestaciones laborales, perdón, el doble sueldo se calcula dividiéndolo entre 12 según lo que vimos. Recuerden que esa parte la vimos también. Entonces, divido los 400.000 entre 12 para saber cuál es la proporción que le voy a pagar. Ustedes saben qué dato falta. El siguiente. Aquí tenemos 3 meses, pero el empleado laboró 3 días, que fue lo que acordamos que íbamos a calcular en el pago de la regalía. Entonces, como tiene 3 días también, debemos de hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces, esto, el salario diario por 3, ¿verdad? Son 10.071,33. Entonces, si sumamos para tener el total de percibido durante el año, son 410.071, ¿verdad? Percibido último año, ¿verdad? ¿Qué hago? Lo divido entre 12. Recuérdense que el año tiene 12 meses. Lo divido entre 12 y me va a dar lo que le sale a ese empleado de regalía. Entonces, eso es lo que yo voy a pagar de regalía, jóvenes. Eso es lo que vamos a pagar de regalía. Entonces, ¿qué fue lo único que pagamos empleados? Su cesantía. ¿Qué me dice la TCS? Que yo solamente calculo TCS cuando hay sueldo, cuando hay comisión y cuando hay vacaciones. Aquí no estamos pagando vacaciones ni comisión, son prestaciones laborales, por lo que no debemos calcularle TCS a este empleado.
Entonces, el total a pagar serían 517.596.45. Pero la que se haya entendido, el primer caso es sencillo, es bastante fácil. Si yo quiero pagar lo otro, se realiza de igual manera. El precio por día lo calculamos, ¿verdad? Que el salario diario es lo que va por acá. Entonces, en el segundo caso, jóvenes, sí tienen que calcularme, ¿verdad? Porque el otro caso no fue preavisado, no tomó vacaciones. Deben de calcular las vacaciones y deben de calcular el preaviso. Que miren aquí le da los datos de cómo se debe de calcular. En el segundo caso, si ustedes se fijan, el empleado en el segundo caso duró igual 6 años, 1 mes y 3 días. Y después de un año se le paga 28 días. O sea que en el otro caso ustedes van a calcular 28 días de preaviso, van a calcular la cesantía por igual, ¿verdad? Y van a calcular las vacaciones no disfrutadas. Como el empleado pasa después de 5 años, según en la guía está todo, ustedes van a calcular 18 días de vacaciones que le deben a pagar en el segundo caso. Entonces, sí a ese caso deben de calcularle TCS al segundo caso. Ya terminamos el primer caso. El primer caso da este monto. Entonces, en el segundo caso sí deben de calcularle TCS porque a las vacaciones, ¿verdad? Deben de calcularle su TCS. Entonces, nada, jóvenes, este fue el video que deben enviarle a ustedes. Espero que hayan entendido. Este, esto es lo que debe darle a ustedes el primer caso. Miren qué sencillo fue el cálculo de la prestación en este caso. Entonces, tomar en consideración los datos que di anteriormente para realizar el cálculo del segundo caso. Ya ustedes saben, jóvenes. Cualquier duda, estoy aquí.